2. La práctica número 2, ¿sí? Nos dice que vamos a usar la herramienta. Va a tener dos partes. La parte 1 que nos dice el uso de herramientas de edición, cortar, juntar y hacer paralelos, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de esta práctica? Es conocer la edición de datos geográficos, como crear, modificar o eliminar entidades y datos relacionados de la capa de un mapa. Además, conocer el conjunto de herramientas de geoprocesamiento que permiten procesar datos geográficos y o datos relacionados para el análisis espacial o para la administración de datos. Esa es la primera parte. La segunda parte, aquí, si ustedes observan, tengo una guía bastante didáctica en la que me permite a mí visualizar el procedimiento que vamos a realizar, ¿sí? Y acá en la parte 2 es bastante sencillo y en la parte 2 nosotros ya vamos a hacer el uso de las herramientas de geoprocesamiento, ¿sí? Ya para un análisis mucho más pormenorizado, mucho más puntual, de acuerdo a cruzar ya capas temáticas, es decir, a los objetos espaciales, en este caso a los future class, como se les conoce acá, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hacer lo primerito que nos dice. ¿Cuál es nuestra actividad para desarrollar? En este ejercicio que vamos a desarrollar, vamos a continuar con el ejercicio de la clase anterior. Entonces, yo vengo acá a práctica 1 de objetos espaciales y lo voy a volver a abrir, ¿sí? Vamos a abrir. Esperamos un momento y lo vamos a ir realizando, ¿sí? Este momento se me está abriendo el proyecto, ¿sí? De lo que trabajamos la clase anterior. Es decir, de lo que hasta ahí ustedes deberían tener su trabajo. Obviamente los datos o la información puede variar porque no va a ser la misma, porque puede ser que ustedes, por ejemplo, registraron los puntos en otro lado, registraron en la Poli, registraron en CHAM, no sé, indistintamente, ¿sí? Pero vamos a seguir trabajando con esa información. Ya cuando nosotros vayamos a hacer algo muy puntual, ahí yo les subiré o les compartiré en el chat del Teams para que puedan trabajar con información extra que se requiera. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces esperamos que se nos abra el proyecto. Listo. Entonces, miren, yo la vez pasada trabajé justo en qué parte. A ver, me voy a ubicar, voy a bajar el Zoom para ubicarme y saber dónde trabajamos la clase anterior. Yo me ubiqué en esta parte de la Spotch, ¿sí? Justo en la parte donde se hacen los cultivos, las parcelas, ¿sí? Si no me equivoco. Sí, en esta parte de la Spotch. Ajá, en esta parte que es continua al subcentro de salud que hay allí en la Politécnica. Me parece que ahí he generado yo esta poligonal. Puede que ustedes también registraron estos puntos, pueden que hayan registrado más puntos, menos puntos, indistintamente. La idea es partir de este objeto espacial que nosotros generamos, ¿ya? No sé si todos estamos hasta ahí, por favor. Indíquenme, por favor. Sí. Ok, muy bien. Bien, vamos a continuar, entonces nos dice, hemos ejecutado el programa y ahora me dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar 2 polígonos adicionales en la capa área. ¿Y cómo lo vamos a generar? Desde la barra de herramientas horizontal, vamos a ubicarnos en la pestaña que dice Edit y vamos a escoger crear o crear. A dibujar 2 polígonos más. Es decir, que de aquí yo voy a generar 2 polígonos más indistintamente como nosotros queramos. Entonces, ¿qué me dice acá? Que me vaya acá a la barra horizontal, que es esta, y yo escoja editar o edit, ¿sí? Y acá escoja qué cosa, porque vamos a crear una entidad, pero ¿en qué capa? Vamos a crear en nuestra carpeta que dice parcelas o en nuestra carpeta que le hemos puesto como área, ¿sí? Entonces yo digo aquí, digo muy bien, yo voy a crear acá, ¿sí? Entonces
Y acá voy a coger asimismo la herramienta para dibujar el polígono. Recuerden que por favor que deben estar, ¿qué cosa? Debe estar activo los snap o el rango de tolerancia para que se me vaya empatando ¿hacia dónde? Hacia los vértices. Y en efecto, miren, si ustedes observen que estoy pasando por el vértice de los puntos, automáticamente me dice que sí, que me va a empatar al vértice de ese punto, al origen del X y de la Y de ese punto. Entonces digo, muy bien. Entonces voy a dibujar los dos polígonos. Entonces vengo acá. Uno, ¿sí? Si es un polígono continuo, yo voy a verificar que haga clic en el vértice o en los puntos que están marcados. Porque si yo no cojo en el vértice, puede ser que me genere una interferencia, ¿sí? Digo muy bien y voy a decir acá, esto. Vamos a partir aquí. Listo. Tengo este otro polígono. Vamos a ponerle, de igual forma, yo puedo abrir la tabla, ¿sí? Si es que quiero, acá selecciono botón derecho del mouse y le digo abrir los atributos de la tabla para ir ingresando la información. Puedo trabajar de la misma manera, ¿sí? Entonces aquí escojo parcelas, botón derecho del mouse y digo la tabla de atributos. En la tabla de atributos, que se me va a abrir en la parte inferior de mi ventana, está un poquito lenta mi computadora. Esperamos unos segundos. Vamos a ver. Acá está, miren. ¿Sí? Me está cargando. Me está cargando. Obviamente observen que está remarcado de este color celeste. Significa que corresponde a este objeto, ¿sí? Es un polígono. Aquí está automáticamente me pone el shape, ¿sí? Yo acá le voy a poner el nombre. En la anterior le voy a poner parcela 1, ¿sí? Vamos a ponerle parcela 1, haciendo un doble clic en la celda en la que estoy modificando. Acá le vamos a poner parcela 2, ¿sí? Muy bien. Y ahora voy a modificar acá en la pestaña de mapa, con esta bolita de explorar, ustedes pueden coger la manito y mover la manito, ¿sí? La manito me permite a mí mover, digamos, la hoja o la ventana del trabajo que yo estoy realizando. Digo muy bien. Ahora voy nuevamente a crear y voy a crear otro polígono porque me dice que genere otro polígono. Entonces digo muy bien, voy a crear aquí asimismo, voy a iniciar asimismo desde esta esquina. 1 a este otro vértice, cojo otro clic y le vamos a dejar por aquí, doble clic, listo. He generado yo este otro vértice, ¿sí? Voy a moverle un poquito más para acá. Digamos que sí, que así va a ser mi polígono, ¿ok? Y aquí le vamos a poner así mismo, digo, esta es parcela 3, ¿ya? En este momento yo tengo, ¿qué cosa? ¿Y cómo abrir los atributos? Yo escogiendo la capa, botón derecho del mouse y digo tabla de atributos. Y ahí se me muestra la tabla de atributos, ¿sí? Digo muy bien. Entonces, para guardar, recuerden que en la pestaña editar ustedes tienen que aquí poner guardar para que se guarde lo que acabamos de generar, ¿sí? Entonces, en este momento, miren, digo guardar, ya se me guarda lo que generamos de estos objetos espaciales, ¿sí? Ustedes con esta pestaña, con este icono que dice seleccionar, ustedes pinchan aquí y quitan la selección nada más, ¿sí? O borran lo seleccionado para que se quite la selección que está de color celeste, ¿sí? Bien, una vez que nosotros tenemos ahí nuestros elementos, quiero abrirle un poquito más de esta ventana para que puedan observar porque mi pantalla es un poquito pequeña del computador. Voy a bajarle esto un poquito más acá para que puedan observar, ¿sí? Listo, ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos generado estos dos objetos espaciales. Estamos diciendo que esto es una parcela 1, una parcela 2 y una parcela 3, ¿sí? Porque eso nos dice la práctica. Otra cosa, por ejemplo, acá nos olvidamos, acá yo podía haberle ya mandado a calcular la superficie, ¿en qué cosa? En hectáreas, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, de igual forma, botón derecho del mouse, yo voy a calcular geometría, digo calcular geometría, ¿sí? Recuerden, esto ya fue la clase anterior que calculamos la geometría, pero por acordarnos un poco.
Digo botón derecho del mouse, esperamos un momentito, obvio, ojo, hago clic en el nombre del campo, ¿no? En el campo que dice HA. Botón derecho del mouse, esperamos un poquito que nos dé la geometría, que se nos ejecute la opción. Está un poquito lenta mi computador. A ver, voy a volver a abrir. Vamos a volver a abrir. Le mandé a este momento a actualizar un poco lo que acabé de hacer, porque se está demorando un poquito. Listo, entonces voy a escoger aquí, botón derecho del mouse y le digo calcular geometría. Esperemos que se nos abra para calcular la geometría. Acá, mire, entidades de entrada. La entidad de entrada es lo que nosotros vamos a calcular. ¿Qué vamos a calcular? Parcelas, ¿no es cierto? Miren, ya se nos cargó parcelas, ¿sí? ¿Qué vamos a calcular? La superficie, que es la área, ¿no es cierto? Digo, muy bien, ¿en qué unidad nosotros queremos calcular? Yo quiero calcular en hectáreas y por defecto le digo acá qué sistema de coordenadas. Recordemos que nosotros estamos trabajando con el sistema de coordenadas proyectadas, coordenadas UTM, ¿sí? Y aquí en este caso nosotros vamos a escoger el datum geodético que corresponde al año de 1984, que es un datum geodético mundial que nos da la precisión de los datos. Nos encontramos en el hemisferio sur y aquí nosotros encontramos la zona 17 sur porque estamos en la zona 17 sur. La mayoría del territorio ecuatoriano se encuentra en la zona 17 sur. La zona de Galápagos en la zona 15 y la zona del oriente ecuatoriano en la zona 18. Y digo aceptar. Entonces, por defecto, automáticamente me va a calcular ya la información, ¿sí? Y vamos a observar. Este momento me dice que sí, que en efecto ya me calculó. Miren, este tiene 3 hectáreas, este tiene 2.2 hectáreas y este tiene 1 hectárea, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar lo que nos dice en nuestra guía de prácticas. Nos dice, guarde lo dibujado. Un ratito. Sí, listo, no hay problema. Solamente les estaba diciendo lo que ya hicimos hace un momento, que ya guardamos y en la hoja guía nos dice que guardemos lo que hemos generado, estos 2 poligonales. ¿Sí? Hemos guardado las 2 poligonales. Muy bien. Ahora, lo que vamos a usar la herramienta es esta herramienta Split, que me permite dividir los polígonos, es decir, irlos partiendo. ¿Sí? No sé si ya podemos iniciar. Sí. Ok, muy bien, gracias. Bien, entonces, ¿cómo es lo que yo voy a hacer? Nosotros tenemos acá en la pestaña de mapa, ¿sí? Nos vamos acá a mapa, ¿sí? Nosotros tenemos, voy a cerrar la tablita para que no me interfiera y podamos trabajar de mejor manera. Voy a acercarme acá. Ok, voy a hacerme un poquito más. Bien. No, a ver, vamos a hacer, voy a extenderme acá, botón derecho, zoom a la capa, ¿ya? Zoom a la capa, ahí, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para yo cortar o modificar nuestras herramientas, yo tengo 2 formas acá de editar, ¿sí? Ustedes en la pestaña editar, aquí ustedes tienen una pestaña que dice herramientas. En esta pestaña de herramientas ustedes tienen para anotación, para mover, para editar los vértices en el caso que si es que, por ejemplo, aquí un vértice me moví o está fuera del lugar donde corresponde. Tengo para cambiar de forma, tengo para fusionar, lo que significa merge, ya vamos a ver eso después, o merge, los que tengan en inglés, y el split. ¿Cuál es la herramienta que yo voy a usar en este momento? Voy a usar esta herramienta que dice split. Entonces, yo cojo la herramienta, ¿sí? El split. Para yo coger la herramienta del split, ¿sí? Tiene que seleccionar el elemento que voy a cortar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este elemento. Observen. ¿Sí vieron? Nuevamente, repito. Quito la selección acá, aquí en mapa, quito
limpiar la selección, donde teníamos, a ver, en editar, quitamos, borramos la selección, ¿sí? Y acá, busco en esta pestañita, si ustedes observan digamos, en la barra horizontal, en la pestaña editar, me ubico en la zona de herramientas, en lo que corresponde, y escojo split, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice acá? Aquí en la columna lateral derecha me dice que va a modificar una entidad que escogió la herramienta split y me dice seleccione una o varias líneas o polígonos que usted va a realizar el procedimiento para cortar. Y digo aquí, esto es el que voy a cortar. Y miren lo que voy a hacer. Digo, voy a cortarlo manualmente. Ah, digo, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para cortar, yo necesito iniciar siempre fuera de un vértice y terminar fuera del, digamos, del perímetro, del contorno de la línea, iniciar fuera y asimismo terminar fuera del contorno de la línea para que me realice el corte. Es decir, si yo voy a cortar de aquí para acá, yo puedo hacer así el corte. Mire, inicio fuera, vengo acá y vengo acá. O termino aquí en el punto para que se me corte en el punto. Mejor hagamos así para no tener estos problemas. Descartar, lo voy a descartar. Ya, listo. Voy nuevamente a seleccionar para iniciar el split. Inicio fuera, pero paso por el vértice del endpoint. ¿Por qué paso por ese vértice? Porque puede ser que paso un poquito al ladito y ya se me genera dos vértices. Y eso después me genera un poco de interferencia. Entonces digo, pasa por este vértice y por aquí no importa. Y de aquí le paso a este vértice y termino fuera. Doble clic. Entonces miren, ya me cortó. Ya no es un solo elemento, son dos elementos y observen la tabla de atributos que pasó. Voy a abrir nuevamente la tabla de atributos y miren qué pasó. Miren, obviamente, miren, del objeto 4, o en este caso del objeto 4, de la parcela 1 ya me dividió a la parcela, a otra parcela. Y miren, automáticamente ya me va calculando la superficie y la longitud. Obviamente no este campo en hectáreas, no porque nosotros generamos. Aquí tendríamos que mandarle nosotros a recalcular la superficie. Entonces digo bien y vamos a cortar así. Digo, vamos a cortar así y le vamos a poner así mismo. Voy a decir que este es acá, este termina por aquí y empata acá. ¿Listo? ¿Sí? Así mismo voy a decirle que este polígono inicia acá y termina en este vértice de acá y termina acá adentro. Estoy cortando de manera indistinta este momento, ¿sí? Digo acá, doble clic y digo termino y termino fuera. Miren, ya me cortó. Miren, si ven cómo vamos cortando nuestros elementos. Asimismo, yo pudiera cortar, por ejemplo, este elemento voy a cortarlo así. Digo, ya, listo, lo corto ahí. Ah, ¿qué pasó? No me deja cortar. ¿Por qué no me deja cortar? Porque el elemento no está seleccionado. Entonces digo, cambiar la selección y digo, acá. Vamos a cambiar la selección, ¿sí? Escogemos nuevamente o yo escojo acá. En mapa, acá en seleccionar, yo puedo también escoger la seleccionar. Aquí, mire, selecciono y obviamente cojo nuevamente la herramienta del split, ¿sí? Para cortar y ahí sí vengo acá, split. Ya cogí para cortar. Entonces vengo acá, digo acá y corto ahí. Y ya me cortó, ¿sí? Asimismo, digo acá explorar, voy a mover con la manito y le digo que le voy a cortar así. Entonces cambio la selección va a ser este elemento. Entonces yo acá en la pestaña de mapa escojo seleccionar, selecciono este elemento y regreso acá a coger el split, ¿sí? Escojo el split, vamos a ver. Nuevamente cambiar la selección y cojo el split y ya me cambió la selección. Entonces digo acá en este punto y digo acá en este punto y termino fuera. Y ya me cortó. Entonces, ya terminé con el botón Escape, yo puedo salir de lo que estoy haciendo. Entonces, miren cuántos polígonos corté. Voy a abrir botón derecho del mouse, tabla de atributos. Y acá observen cuántos polígonos he ido cortando. He cortado 9 polígonos de lo que tenía 3, ¿sí? He cortado y tengo 9 polígonos. Obviamente se me va a duplicar la superficie en este caso de lo que nosotros recalculamos, pero automáticamente también se me duplica, por ejemplo, de la parcela 1, de la parcela 2 y la parcela 3, ¿sí? Se mantiene la misma información, ¿sí?
Entonces, aquí pudiera ser cuando nosotros estamos haciendo un catastro, el propietario 1 y el nuevo propietario, para saber de dónde, a quién pertenecía en la antigüedad ese terreno. Puede ser que yo lo dividí y lo vendí a X persona, ¿sí? Entonces, a veces también es importante mantener esto cuando nosotros estamos utilizando lo que es el catastro. Bien, entonces, así de sencillo yo voy a quitar la selección, ¿sí? Simplemente haciendo un clic afuera, quita la selección y ya se deselecciona los elementos, ¿sí? Entonces, es la forma más sencilla para yo cortar polígonos. Pero ojo, yo corté polígonos ¿de qué forma? De una forma indistinta, sin tener un parámetro de corte, porque yo podía haberle mandado, ¿saben qué? Yo tengo puedo decir, puede suceder que yo digo, ¿saben qué? Yo tengo un terreno de 5 hectáreas y necesito hacer una subdivisión de 800 metros. ¿Cuántos polígonos me salen de 800 metros? Y ya vamos a aprender a hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la siguiente parte? No sé si estamos todos hasta ahí. Entonces, miren, como les digo ya, aquí en la guía me dice pulse para guardar lo que entre vean, ya ven que me estoy olvidando, me dice pulse guardar para que se guarden los cortes que realizó. Entonces yo vengo acá, tengo que pulsar en la pestañita guardar para que se me ejecute y me guarde esta edición. Le digo sí. Ahora este momento ya está guardado y está generado lo que yo acabé este momento de hacer, ¿sí? Y digo, muy bien, me dice en la capa área, haga clic en el botón derecho del mouse y escoja atributos de la tabla para visualizar cuántos hemos modificado y vamos a calcular las superficies, ¿sí? Digo, muy bien. Esto hicimos ya en la clase anterior de adicionar el campo hectáreas, ¿sí? Por defecto no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces yo vengo acá, voy a abrir los atributos de la tabla, digo, abrimos los atributos de la tabla. ¿Sí? ¿Cómo se generaba un campo? Les recuerdo, acá en la parte que dice agregar, ¿sí? Ustedes aquí en la parte agregar, les dice agregar un campo, ¿sí? Y aquí les va a dar las opciones que ustedes, lo que les estoy indicando este momento, ¿no? Aquí van a poner el nombre del campo, el alias que quiere ese campo, el tipo de datos, en este caso si va a ser vamos a ponerle acá, ¿ya? Vamos a ponerle NAM2, ¿ya? Para llenarle, y este va a ser de texto, vamos a ponerle así NAM2, ¿ya? Le vamos a hacer de tipo texto, acá escogemos que sea de texto, ¿sí? Aquí de tipo numérico, no es numérico porque van a ser números, datos, texto, ¿sí? Y aquí sí, la longitud. ¿Cuántos caracteres necesitamos? Vamos a decir que no más de 20 caracteres. Y digo ya, ok, listo. Y ya tenemos acá el campo para que se nos muestre, ¿sí? Nuestro campo, ¿ya? Vamos a ver acá en parcelas. Entonces están, ¿qué pasó? A ver. Acá parcelas, vamos a ejecutar. Entonces digo yo acá en guardar, ojo, si no se olviden acá en la parte superior, cuando nosotros estamos en campo, nosotros acá en la parte de campos decimos guardar para que se nos guarde nuestro campo. Entonces este momento se nos guarda y nos genera el campo. Generé un campo que diga NAM, ¿sí? Entonces está aplicando los cambios. Un poco para recordarnos cómo generamos la vez pasada los campos, ¿sí? Pues vamos a ver, digo muy bien, cerramos esto. Por ejemplo, aquí me generó este campo, este nuevo campo. Yo puedo decirle que no quiero este campo, ¿sí? Pudiera yo asimismo seleccionar y borrarle el campo. Acá en parcelas yo tengo, mire, ya me generó este nuevo campo. Entonces yo no quiero este campo, ¿sí? Este campo, digo, simplemente hago aquí botón derecho del mouse, ojo, mire, botón derecho del mouse, le digo eliminar, vamos a eliminar este campo, porque no me sirve este campo, o sea, ese campo que lo adicionamos, solamente queríamos adicionar este campo que diga NAM2, ¿sí? Digo, muy bien, asimismo nosotros tenemos, le digo, no, le digo, a mí me interesa, por ejemplo, ya poner nombres a las parcelas. Por ejemplo, yo quiero esta parcela, miren cómo se me selecciona. Corresponde a esta parcela, ¿sí?
Entonces les voy a decir que voy a moverle un poquito el mapa para que ustedes observen desde acá. Ya, listo. Nos vamos a iniciar desde acá. Esta es la parcela 1, corresponde a este polígono. Entonces aquí le vamos a poner que esto pertenece a José Pérez. No usemos tildes, por favor, en cualquier sistema de bases de datos. ¿Sí? Aquí le vamos a poner también que esto pertenece, digamos, a Carmen Pérez, digamos que es a la hermana. ¿Ya? Me estoy inventando este momento en nombres. Pérez, ¿sí? Voy a seleccionar este icono, digo, este icono corresponde, digamos, este polígono corresponde a otro señor, digamos a Pedro, no sé, Tiupul, ya, pongamos Pedro Tiupul, listo, muy bien, así mismo vamos para acá, vamos a mover esta manito, vamos a seleccionar asimismo digamos que esto pertenece a... Digamos que pertenece a la señora Carmen Pérez, ¿ya? Pérez. Y este también corresponde al señor Pedro Tiupul, ¿sí? Entonces, miren, acá miren, se me marca este. ¿Sí? Este era aparentemente el primer polígono. Entonces, esto le va a decir que esto se va a llamar Pedro Tiupul, ¿ya? Sí, vamos a poner Pedro Tiupul. Ok. ¿Ya? Digo muy bien. Ahora voy con este poligonal. Selecciono este poligonal, le buscamos acá. ¿Dónde está? Acá. Vamos a decir que este se va a llamar a Sara Aguirre. Ya. Este pertenece al, digamos, buscamos acá en nuestros atributos donde está. Esto le vamos a decir que pertenece al señor Pedro Tiupul, ¿ya? Este señor ha sido propietario de casi todas las tierras. Asimismo, selecciono este otro elemento. Miren, acá tengo esto. Esto le voy a decir que pertenece a José Pérez, ¿ya? Y este otro elemento le voy a decir que pertenece digamos, ¿a quién? ¿A quién podríamos decir? A otro propietario. Vamos a ponerle que pertenece a Sara Pérez, ¿ya? Una nueva propietaria. Listo. Asimismo, para que se nos guarde lo que acabamos de editar, acá en la pestaña editar decimos guardar. O en la parte de datos, ¿sí? En esta parte de parcelas, ¿sí? En esta parte de parcelas, aquí nosotros tenemos que poner editar, guardar, ¿sí? Guardar. Para que se guarde. Sí, lo que le estaba diciendo mi hija es que de lo que acabamos nosotros de ingresar los datos, yo tengo que guardar esa información. ¿Y cómo yo guardo esa información? Yo simplemente pincho en la pestaña que dice editar, acá guardar. Entonces, este momento por defecto ya, miren, voy a borrar lo que está seleccionado y automáticamente me quita la selección y ya tenemos todos nuestros elementos. Entonces, me voy a la pestaña de mapa para hacer un zoom más pequeño, ¿sí? Y ya tengo yo iniciada, digamos, ingresada la información de todos estos atributos, ¿sí? Y voy a recalcular las superficies que me dijeron. Entonces vengo acá. ¿Dónde voy a recalcular las hectáreas? ¿En qué campo que decíamos? En el campo hectáreas. Entonces aquí digo aquí, botón derecho del mouse y le digo calcular geometría, ¿sí? ¿Qué geometría vamos a calcular? Vamos a calcular en parcelas en el campo HA y le digo, quiero que me calcule el área, ¿sí? En este caso, ¿qué unidad? ¿Sí? Va a ser en hectáreas. ¿Qué sistema de coordenadas? Las que nosotros estamos utilizando, ¿no? Sistemas UTM. Acá le voy a adicionar a los favoritos. A ver, vamos a ver, en este caso, UTM, WGC84, ¿sí? Hemisferio sur. Y acá les tenemos zona 17 sur. Aceptamos. ¿Ok? Y digo aceptar, ¿sí?
Entonces, de este momento me recalculó ya la superficie. Entonces, miren, ya no todos tienen una hectárea, bajaron a media hectárea, digamos a 0,7, 0,2, es decir, acá a 212 metros cuadrados, ¿sí? Digo, muy bien, muy bien. Entonces, estamos hablando. Entonces, ¿qué me dice acá la guía? Era un poco para enseñarles esta parte, para recalcular la superficie. Entonces, yo ya recalculé la superficie. Ahora, ¿qué me va a decir? Ya hemos calculado la geometría, calculamos la geometría, ¿sí? Y vamos a observar que obviamente ya todas las hectáreas no tienen una sola hectárea, ¿sí? Entonces siempre vamos a guardar en el icono, guardar para que se ejecuten los cambios. Entonces siempre me recuerda que aquí en editar, cuando hacemos cualquier operación, guardar. Como ya está guardado, no hay ningún problema, está desactivado el icono de guardar. Digo, muy bien. Entonces voy a cerrar nuevamente nuestros atributos de la tabla, ¿sí? Y acá me está diciendo, en la guía, me dice, usar la herramienta Merge y esta herramienta permite unir o juntar los polígonos de una sola entidad, ¿sí? Digo, muy bien. Ah, por ejemplo, hace un momento nosotros disolvimos estos elementos, ¿sí? Como tales. Entonces yo le digo, no, yo lo voy a hacer ahora, voy a hacer que sean 4 polígonos. Voy a usar este, ¿sí? Y los voy a juntar, los voy a empatar. Para ello, yo vengo acá sí mismo, a la barra de herramientas, editar, y aquí voy a escoger la opción que dice fusionar, ¿sí? Fusionar. Escogemos fusionar. Entonces me dice, seleccione las entidades que usted quiere fusionar. Por ejemplo, yo quiero fusionar este. Puedo tener con el Shift aplastado para que se me permita ir seleccionando más entidades. Mire, digo, sí, quiero seleccionar esas entidades. Quiero hacerles un solo elemento. Ah, me dice muy bien, usted va a fusionar parcelas y me dice sí, va a poner el nombre de parcelas, le digo está en hectáreas y acá el nombre que se va a mantener como José Pérez. Le digo sí, le digo fusionar. Simplemente aplasto en la pestaña que dice fusionar. Mire, fusionar. Ya ven, me unió. Así de sencillo me unió. Asimismo, voy a decir que estos dos elementos quiero fusionar. Selecciono los elementos que quiero fusionar y le digo fusionar. Fusionó, ¿verdad? Ahora le digo que estos dos elementos quiero también que me fusionen. Fusionar. Y asimismo quiero estos dos elementos que me fusione. Selecciono y digo fusionar. Miren, ya no son tantos objetos geográficos que teníamos hace un momento. Ahora son ¿cuántos elementos geográficos? 1, 2, 3, 4. Si usted está contento con lo que digo, sí, quiero guardar. Y digo, guardo lo que acabo de hacer, ¿sí? Entonces, siempre cuando nosotros trabajemos de esta manera y tengamos un campo que nosotros generamos con cálculos de superficies, tenemos que poner y volver a recalcular superficies. Botón derecho del mouse, digo atributos de la tabla. Observamos los atributos de la tabla y mire, las hectáreas yo tendría que cambiar. Entonces, por ejemplo, acá se quedó como parcela 1 que pertenece aquí. Esta parcela 1 que pertenece a José Pérez. Está asimismo esta parcela que se deslindó de la parcela 1 digamos que pertenece a Carmen Pérez. Esta parcela que era la parcela 2 aparentemente, pero que su dueño es Sara Aguirre, y tenemos esta parcela 4 que corresponde a la parcela 3 y que asimismo que pertenece a Sara Pérez. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, cuando yo junto compilo automáticamente, sí me recalcula aquí las superficies, pero no en las hectáreas. Por ejemplo, aquí automáticamente este ya subió a 18 hectáreas, este subió a 17 hectáreas, este subió a 22 hectáreas y este subió a 12.50 hectáreas. Vamos a ver, ¿sí? Porque ustedes saben, una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Entonces digo, botón derecho del mouse, calcular geometría. Asimismo, voy a parcelas, escojo, le digo que quiero el área. Vamos a calcular en hectáreas y asimismo. O sea, esto es ya por defecto. Yo puedo coger el mapa actual porque sabemos que está con nuestras coordenadas geográficas. Mire, en vez de estarnos yendo acá a la bolita del mundo, ¿sí?
WG84, UTM me suena 17. Eso. Y digo aceptar. Y automáticamente me empieza a calcular. Y observen, ya me... ¡Ay! ¿Saben por qué me calculó solamente este? Porque estuvo seleccionado solamente este elemento, este objeto geográfico, y por ende me calcula solo de ese objeto geográfico. Entonces yo tengo que verificar que no esté seleccionado ningún elemento geográfico y ahí sí mandar a calcular. Entonces digo nuevamente, botón derecho del mouse, calcular geometría, digo vamos a calcular geometría, digo área, en qué unidad yo quiero que me calculen hectáreas, qué sistema de coordenadas, le digo las coordenadas del mapa actual y digo aceptar, ¿sí? Y ya está, miren, si ven, está 1.8 hectáreas, 1.7 hectáreas, 2.22 hectáreas, 1.20 hectáreas. Hace un momento les dije al revés, porque asumí que cada hectárea tenía 1000 metros y no era así, son 10.000 metros, ¿sí? Entonces, miren, así de sencillo. Así de sencillo hemos usado esta otra herramienta que dice, ¿cuál? El merge. Hemos usado el split, hemos usado el fusionar, y ahora, ¿qué me dice acá? Voy a cerrar así mismo los atributos de la tabla. Y en esta parte de acá, ¿qué me dice? Hemos hecho el merge, ¿sí? Y ahora me dice, observe que volvió a un solo polígono que representa un objeto geográfico, ¿sí? De la parcela, terreno, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora vamos a usar la herramienta dividir, que es muy diferente, que permite dividir simultáneamente en varios polígonos iguales, ¿sí? Como en el paso anterior, vamos a buscar la herramienta dividir, ¿sí? Pero ya no el split, sino dividir, ¿sí? Y para esto también para ejecutar la herramienta también debe estar seleccionado el polígono, ¿sí? Y obviamente a medida que vamos escogiendo el número de polígonos que se va a generar, se va a ir ajustando la superficie de nuestro terreno. Entonces digo, muy bien. Entonces acá en esta parte, en la pestaña que dice editar, yo voy a buscar mi herramienta que dice dividir. Vamos a buscar dividir, 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 dividir. ¿Dónde estás? Dividir. Acá está dividir, miren, ¿sí? Aquí está dividir. Digo, muy bien. Dice, seleccione una o más entidades. Digo esta, ¿sí? Muy bien. Le dice la parcela 1, ¿sí? Con esta superficie, con esta superficie, le dice, quiere un área proporcional, áreas iguales o anchos iguales. Yo le voy a decir áreas iguales, ¿sí? O área proporcional me puede, en este caso, por ejemplo, cuando yo escojo área proporcional, por defecto ya me dice en cuántas parcelas usted puede dividir. Me dice, yo quiero en 3, 4 parcelas, ¿sí? Y me va a dividir en 4. Por ejemplo, usted le dice área total de polígonos 18 metros cuadrados y una nueva área de 4 metros cuadrados. Entonces yo puedo aquí, o sea, tengo para generar 18 polígonos y dividir, ¿sí? Entonces acá me dice, por ejemplo, vamos a dibujar una línea para estar la dirección hacia donde yo quiero. Tengo dos opciones. Elegir un borde del polígono para establecer la dirección o elegimos la línea de dirección hacia donde yo quiero que me corte el polígono. Es decir, quiero que me corte el polígono de aquí para acá, o de aquí para acá, o de aquí para acá, ¿sí? Entonces, no, yo voy a escoger este momento área igual, ¿ya? Y vamos a coger este momento, vamos a decirle, por ejemplo, yo quiero, sabemos que este icono, ¿cuántas hectáreas tenía? Una hectárea, ¿con cuánto era? A ver, ¿quién me ayuda, por favor? A ver, ¿quién me ayuda, por favor? ¿Se acuerdan cuántas hectáreas teníamos de este icono? ¿Se acuerdan? No, hija, es que estamos haciendo lo nuestro. Ok, voy a abrir la tabla nuevamente para acordarnos un momento. Listo, este tiene 1.8 hectáreas, ¿ya? Dice, tiene 1.8 hectáreas. Ah, y nosotros sabemos que tiene 18.138 metros cuadrados. Entonces, si estamos hablando de que tiene 1.8 hectáreas, yo quiero que me generen, digamos, lotes de 300 metros cuadrados, ¿ya? Y le vamos aquí a poner el valor.
300 metros cuadrados, ¿ya? Acá me dice, escoja el número de partes que usted quiere, por ejemplo. Y acá le activo la casilla que me distribuye el área restante de forma equitativa, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá le voy a decir, ¿cuántos polígonos de 300 metros yo puedo hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tengo para hacer todavía full polígonos. Miren, porque acá en la parte inferior me está diciendo el área restante que le queda a usted, ¿sí? Entonces, miren, de estas hectáreas me sale full. ¿Cuántos me sale? A ver, vamos. 700, 400, 138 me dice metros cuadrados. ¿Ya? Me dice que no puede hacer usted 61 polígonos. Usted puede hacer hasta 60 polígonos con esta superficie de 300 metros cuadrados. Mire, ¿sí? Diga o no, aumentemos un poquito más la superficie. Digamos que queremos terrenos de 800 metros, ¿ya? Entonces, miren, aquí les dice que 60 polígonos supera las hectáreas. Digo, no, entonces vamos bajando, miren, vamos bajando cuántos polígonos me puede entrar en esta superficie. Entonces, miren, me puede generar, ya no, me puede generar 22 polígonos. O yo puedo decir que quiero terrenos de 1000 metros. Acá le vamos a poner 1000 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces digo, no, 22, no. Miren, me entran 18 polígonos y me sobra un resto de 138 metros que van a ser distribuidos de forma equivalente a cada uno de los 18 polígonos. Le digo sí, si una vez que ustedes están de acuerdo, ¿sí? En lo que les dice dividir. Entonces me dice ahora sí. Si yo ya estoy de acuerdo con estos parámetros, le digo, dibuje una línea para establecer la dirección. Digo, yo voy a dibujar que me divida los lotes de izquierda a derecha. Entonces yo digo de aquí para acá, ¿sí? Y pongo para acá, ¿sí? Mire, en esa dirección me va a dividir los lotes, ¿ok? ¿Sí? Y digo, muy bien, si estoy de acuerdo, yo pongo dividir. Si no, por ejemplo, yo digo acá, vamos a hacerle de 2000 metros, ¿ya? Sí, para que no nos genere muchos polígonos de este momento, ¿ya? 9 polígonos, ¿sí? Que van a ser que van a restar 138 metros y que me van a dividir de esta manera. Si quiero yo cambiar la dirección de la línea, yo también puedo cambiarlo y puedo generarle de aquí para acá, como ustedes quieran generar la dirección de corte o de división de los polígonos, ¿sí? Entonces, en este momento nosotros vamos a proceder y digo dividir, y escojo acá, dividir. Y vamos a ver qué pasa. Miren, me dividió así, ¿sí? De aquí para acá, y obviamente la flecha me está indicando que yo estoy generando de aquí a acá, ¿sí? Y miren, acá cada uno, este lote corresponde a 2000 metros y cada uno ya de forma exacta, ¿sí? Obviamente con ese resto que nos dio, que nos calculó hace un momento. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, si no estoy de acuerdo con lo que acabé de hacer este momento, yo puedo aquí pinchar la opción descartar. Y digo descartar. ¿Desea descartar todas las modificaciones? Le digo sí. Miren, ¿sí? No ha pasado nada, ¿sí? Entonces ustedes solamente una acción pueden deshacer. Vamos a repetir. Voy a dividir, escojo y busco el icono de dividir y digo sí, voy a dividir, digo muy bien, selecciono la entidad que quiero dividir, digo quiero dividir esta entidad, digo muy bien, ahora quiero dibujar una línea para establecer la dirección, yo quiero que me divida de aquí para acá, para que sean los cortes así, para que me genere las parcelas de esa manera. Digo muy bien, quiero áreas iguales, en este caso, ¿sí? Y acá le pusimos, ¿cuánto? 2000 metros.
pongámosle 4.000 metros, ¿ya? Listo, 4.000 metros. Vamos a ver cuántos polígonos nos avanza. 2, 3, 4, 4 polígonos. Mire, 4 polígonos y acá le digo que me distribuye el área restante de forma equitativa. ¿Ah? Y digo dividir. Y miren, ya me generó estos polígonos de manera equitativa con superficies de ¿cuánto? De 4 hectáreas cada uno. Y aquí automáticamente ya me va a quedar 4 hectáreas, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo para este, por ejemplo, ¿ya? Asimismo, quiero dibujar, primero, ¿qué es lo que digo? Área igual, y digo, dibuje la línea de dirección. Entonces yo hice así, tengo que dibujar la misma dirección que hice hace un momento, ¿sí? Ahí, listo. Ahora me va a cortar de aquí para acá, ¿sí? Le digo sí de 4 hectáreas, en este caso me sobran 1.827 metros que van a ser distribuidos al resto de polígonos. Le digo dividir. Miren, me dividió y ya me va sumando y me va diciendo, ¿sí? ¿Cuántas hectáreas? ¿Sí? Acá, por ejemplo, le voy a decir botón derecho del mouse, le voy a mandar a calcular la geometría para que ustedes observen que me calculó la superficie y que está en 4 hectáreas, ¿no? Entonces le digo, esto quiero en hectáreas, sistema de coordenadas del mapa actual, y digo aceptar. Y observen, nuevamente me calculó solamente del que acabé yo de generar, de lo que estaba seleccionado. Entonces quito selección, ojo, siempre tenemos que acordarnos de esto, que no debe estar seleccionado porque solamente me calcula del elemento seleccionado. Y asimismo digo acá hectáreas, ¿sí? Hectáreas. Asimismo, escojo la unidad de medida, digo qué unidad de medida es la que voy a usar en hectáreas y escojo sistema de coordenadas al mapa actual. Y digo aceptar. Entonces, por defecto, ya me calcula me dice que la longitud del valor excede uno de los campos, uno en los campos. Vamos a ver cuál es el que excede. Uno es el que me está excediendo. Vamos a ver. A ver, digo guardar los cambios. Le digo sí. Y ahí mandamos ejecutar nuestra superficie. ¿Sí? Mandamos ejecutar botón derecho del mouse. Calculamos geometría. El área. Definimos qué unidad queremos en hectáreas. Y definimos nuestro mapa actual. Y digo aceptar. Esperamos un momento que está actualizando y digo aceptar. Listo. No me cogió hace un momento porque no guardé la edición de los cambios que hice hace un momento. Entonces, miren, sí se dan cuenta que son casi la superficie de 400 metros. Perdón, de 4.000 metros, que es casi que se acerca a un hectárea. Entonces, yo hubiera dicho que quiero de 5.000 metros, que sería una media hectárea. Entonces, vamos a dividir estos dos polígonos, ¿sí? De 5.000 metros. Entonces, digo acá sí mismo, escojo la opción dividir y le digo, asimismo, elijo la dirección donde quiero, de dónde a dónde quiero que me divida. Digo, sí, quiero que me divida de aquí para acá. Y le digo, muy bien, le digo, vamos a escoger acá, área igual. Digo, quiero de 500 metros, ¿sí? 5.000 metros, perdón. Y vamos a ver cuántos polígonos nos ayudan de 5.000 metros. 2, 3, 4. 4 polígonos de 5.000 metros. Y activamos que se nos distribuye de forma equitativa el resto. Y digo dividir. ¿Ya? Me dividió. Ahora es de media hectárea cada polígono. Asimismo, le digo dibujar. Le digo dibujo hasta donde, como quiero yo que se me genere digamos, de dónde hacia dónde. ¿Sí? Le digo sí, de aquí para acá. Le digo al área, ya tengo dibujado a 500 metros. Vamos a ver, aquí no me entra de 4 polígonos, aquí me entran solamente 2 polígonos y el resto lo distribuimos de manera equitativa. Y le digo dividir. Mire, y ahí está nuestra poligonal ya generada. Y digo guardamos a sí mismo, no se olviden de guardar los cambios. Y digo sí. Ok. Y ahora yo digo, quito la selección y mando a sí mismo recalcular las superficies, botón derecho del mouse, calcular geometría, ¿sí?
Y vamos nosotros acá a las entidades para que ustedes escojan. Quiero el área, quiero en este caso la unidad de medida, que es las hectáreas, y escojo con nuestro sistema del mapa actual. Y digo aceptar, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, este polígono me dice que no tiene aquí esta superficie, que tiene 0,0 hectáreas, y vamos a ver dónde está este polígono. Puede ser, miren, es este polígono chiquitito, que puede ser que por ahí algo pasó, ¿sí? Es decir, que cuando empatamos, ¿sí? Miren que es este polígono. Entonces, cuando empatamos, se formó este polígono. Entonces, esto ya nos genera error. Y lo vamos a suprimir para que no nos genere error. Y simplemente vamos a editar este vértice y le jalamos hasta acá para que no tengamos este error. Entonces, aquí, ¿cómo es lo que yo puedo hacer? Yo elimino, verifico este error y digo acá, botón derecho del mouse. Puede ser que les pasó a ustedes o como puede ser que no les pasó. En este caso me pasó a mí. Y digo, y voy a eliminar este registro y digo, eliminamos la fila, es decir, elimino este registro, ¿sí? Este chiquitito. Y aquí automáticamente ya se empata con la otra poligonal. Voy a bajar, voy a guardar esto, le digo sí. Y por defecto voy a bajar el zoom. Y por defecto ya se me empata acá digamos, al otro vértice del otro polígono, ¿sí? Ah, no, sí está bien. Miren, era en esta parte, ¿sí? Del empate del polígono, ¿sí? Entonces está muy bien, está perfecto. Entonces digo, están todos mis parcelas y así es la forma de dividir de forma exacta cuando yo necesito dividir parcelas con valores específicos. Por ejemplo, esta opción de dividir no tiene el ARMAP, ¿sí? Y lo tiene el ArcGIS Pro. Entonces, miren la diferencia, la versatilidad del uno y del otro, ¿sí? Entonces, miren, acá quedaron los polígonos que hicimos de 400 metros cuadrados, perdón, de 4,000 metros cuadrados, y acá quedó de 5,000 metros cuadrados, es decir, cada una es media hectárea, ¿sí? Y ya tendríamos listo. Entonces, siempre cuando ustedes hagan, no se olviden de guardar o de, como es, y de, para quitar, quito borrar para que no se quede ningún elemento seleccionado, ¿sí? Voy a cerrar esto para que se me observe de mejor manera mi imagen. ¿Y qué me dice acá la siguiente guía? Ya hemos hecho esto, hemos calculado, hicimos la dirección para dividir y para cortar, hemos recalculado, hemos hecho, ¿ya? Ahora, vamos a hacer el uso de la herramienta Buffer y copiar paralela. Vamos a usar la herramienta del Buffer y de copiar paralela. Y vamos a ver la diferencia del uno y del otro, ¿sí? La herramienta Buffer le permite realizar paralelas de polígonos y líneas considerando como un área de tolerancia. Se diferencia del copy parallel ya que solamente traza una línea de paralela. Entonces, muy bien. Entonces, en este momento vamos a hacer copy paralela. Se encuentra en la herramienta de la pestaña Edit, Modificar. Entonces, vamos a ejecutar la proximidad, ¿sí? Vamos a ejecutar la proximidad. Perdón, se me fue la pestañita. Acá. Acá. Sí, para ejecutar el buffer vamos a usar desde la herramienta Analysis Tools, ¿ya? Y vamos a coger Analysis Tools, Proximidad Buffer. Vamos a determinar un área de tolerancia, lo vamos a generar a 10 metros y se va a usar la opción Dissolve, ya que se excluye el polígono de entrada. Dice muy bien, vamos a ver qué sucede, ¿ok? Entonces vamos acá. Me dice dónde. Vamos a usar, es decir, voy a marcar un anillo de tolerancia. Puedo decir que yo necesito que de estos terrenos, yo necesito hacer una acera de 5 metros, de 10 metros. O necesito hacer el cercado para el área verde, que va a ser acá de 10 metros de estos terrenitos. Digo muy bien. Entonces, pero me dice, ojo, tenemos dos formas de hacer los buffers. Acá, que es este que me dice, por ejemplo, copiar paralela, ¿sí? Zona de influencia, que es el buffer, esto está en español, copiar paralelo o zona de influencia, zona de influencia, ¿sí? ¿Cómo yo determino la zona tengo que seleccionar todos mis elementos, ¿sí?
determinar la zona de influencia, cuántos metros, cuántos anillos quiero yo, y si es que quiero disolver o no disolver. Pero no me dice que no use esta de acá, desde acá, zona de influencia. Me dice use desde la herramienta análisis, ¿sí? Desde la herramienta tools. Y aquí escoja caja de herramientas, ¿sí? ¿Y qué más me dice acá? Dice análisis tools, proximidad y buffer. Entonces vamos a escoger acá caja de herramientas, análisis tools, herramientas de análisis, acá está, herramientas de análisis, ¿sí? Proximidad. Y acá tenemos zona de influencia, ¿ok? Entonces, ojo, ¿qué me está diciendo? Y aquí, miren, aquí tenemos también la herramienta, el icono. Es también otra forma de sacar. Aquí tenemos, por ejemplo, automáticamente para yo sacar esta zona de influencia, que es la misma que la saco hace un momento. Van a ver, miren. Es otra forma. Entonces, es otra forma de sacar nuestras barras laterales. Acá, herramientas. Escojo aquí, por ejemplo, tengo favoritos, digo caja de herramientas, digo herramientas de análisis, proximidad y cojo acá zona de influencia, ¿sí? Es lo mismo que yo saca de aquí de este icono zona de influencia, pero estos ya son iconos directos que yo puedo usar de manera, si es que, por ejemplo, yo necesito hacer de forma rápida, ¿sí? Puedo usarlo así, desde acá o desde aquí que cojo zona de influencia. Me dice la entidad de entrada. La entidad de entrada va a ser parcela, ¿ya? Le vamos a llamar como parcela buffer. Entonces yo le voy a poner, no, le voy a poner área de tolerancia. Entonces miren, acá por ejemplo, por defecto, miren a dónde me manda, a la GDB, a la geodatabase que nosotros generamos, ¿sí? Pero yo no quiero este parcela buffer así, sino voy a abrir acá en la pestañita para que me abra en dónde voy a direccionar la salida, la entidad de salida, ¿sí? Entonces yo en este caso, por ejemplo, me está poniendo dentro, digo, sí, dentro de mi GDB, pero yo dentro que le pongo objetos geográficos y acá le voy a poner el nombre a mi le voy a poner zona influencia, ¿ya? ¿Ya? Zona influencia. Y le digo guardar, ¿ok? Entonces se va a llamar zona influencia, ya direccioné que esté dentro de del Future Data Set que decía objetos espaciales. Acá me dice usted la unidad lineal a la que usted quiere trabajar, por ejemplo, le digo en metros, ¿sí? Y la distancia. Vamos a dejarle que queremos un anillo de tolerancia, digamos, a 20 metros, ¿ya? Vamos a poner. ¿Cómo nos dice aquí la hoja guía? Por ejemplo, me dice a 10 metros. Yo le voy a poner ahorita 20 metros, ¿ya? Listo. Ah, y también me está diciendo que use la opción Dissolve y que excluya el polígono de entrada. ¿Ah? Y que se excluya el polígono de entrada. Digo, muy bien, entonces, digo acá 20 metros de tipo lateral, excluir el polígono de entrada de la zona de influencia. El método va a ser plano, ¿sí? O geodésica, que vamos a conservar la forma. Puede decir que sí, quiero conservar la forma o planar, pero esto se me va ajustando. Digamos que vamos a conservar la forma. ¿Y qué me dice? ¿Disolver o no disolver? Me dice que sí, que sea todo disuelto, ¿sí? Y usar la opción dissolve, que esté disuelto, es decir, disolver todas las entidades de salida en una única entidad o disolver entidades con los valores únicos de los campos enumerado o a una combinación de valores. Le digo disolver todas las entidades de salida en una entidad única. ¿Sí? Digo muy bien. Ok. Y digo ejecutar. Ponemos ejecutar. Perfecto. Mando ejecutar. Está ejecutando, ¿sí? Y miren, me trazó el anillo de tolerancia, es decir, que de aquí para acá voy a quitar la selección para que ustedes puedan observar en editar. Voy a borrar aquí la selección. Miren, este es el anillo de tolerancia, ¿sí? Que me está marcando que hay 20 metros. Y si ustedes pueden abrir la tabla de atributos, botón derecho, abrir tabla de atributos, miren, automáticamente, miren, todo me viene con la superficie de área. Por ejemplo, ¿esto con cuánto está?
Esto tiene 22.386 metros cuadrados, que corresponde a 2.2 hectáreas. Entonces, esta área de tolerancia de 20 metros tiene más o menos unas 2 hectáreas. ¿Sí? ¿Digo bien? Entonces, miren qué fácil que se hace usar. Ahora, ¿qué me dice? Recuerde direccionar la geodata base que se generó en el proyecto. Ya lo hicimos hace un momento. ¿Sí? Y ahí está mi rango de tolerancia. Ahora, me dice, vamos a realizar una paralela de la capa vía. Los parámetros son a los costados de la vía con 5 metros de distancia usando la herramienta copiar paralelo. Digo, muy bien. Entonces, yo, por ejemplo, acá voy a generar un future class, ¿sí? Porque no tengo una línea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a hacer acá, en esta parte que dice acá, por favor, nos vamos en vista, ¿sí? Ustedes tienen acá esta opción que dice panel de control o catálogo de panel, ¿sí? Catálogo panel. Ustedes tienen aquí la base de datos, ¿sí? Aquí tienen la práctica 1 GDB. Y aquí en objetos geográficos vamos a hacer un nuevo atributo geográfico. Botón derecho del mouse y le digo, voy a hacer un nuevo atributo geográfico, pero voy a hacer una clase de entidad. Y le digo, sí, una clase de entidad. ¿Y cuál va a ser esta clase de entidad? Le vamos a poner una vía. ¿Ya? Así que se va a llamar vía. ¿Ya? Digo, muy bien, va a ser así mismo, se va a llamar vía, no hay ningún problema. Pero aquí, la característica de esta entidad no va a ser polígono, va a ser una línea, ¿sí? ¿Y qué? Pero los que ya creamos la vía. No hay problema, yo por ejemplo no tengo la vía. Ustedes Ah, o sí sea, tienen. no es necesario, crear otro feature. No, los que ya tienen la vía van a trabajar con la vía. Ese era el deber que tenían que hacer. Claro. Yo no hice la vía porque no era para mí el deber, pero ahorita en este momento lo estoy haciendo, ¿ya? Y Entonces digo, entonces esto no hacemos. sí, no, esto no hacen Ya listo. ustedes. Digo valores M, le digo sí, siguiente, ¿sí? Y le digo, y de igual forma le puedo poner acá el nombre, le vamos a poner el nombre de la vía y le voy a poner aquí texto, que va a ser aquí 20 caracteres, ¿sí? 20 caracteres, y le digo sí. Digo final, ok. Y me está creando la entidad, ¿sí? Entonces acá ya me generó la entidad vía. Y voy a graficar este momento la entidad vía. Me está agregando el campo, y digo muy bien, entonces ¿cómo era aquí en editar? Vengo acá a crear el atributo, escojo la vía, ¿sí? Dibujo la vía. Entonces voy a decir que vamos a tener una vía. Voy a coger este momento así la vía, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, doble clic, finalizar la vía. Esta vía se llama, digamos, vamos a ponerle vía atributos de la tabla para poner el nombre de la vía y esto va a ser vía principal, ¿ya? Vamos, que es principal. Principal, listo, ok. Listo, ya generé, entonces siempre pongo acá en editar, guardar para que se me ejecute lo que guardé. Bien, ¿sí? Entonces se me guardó, digo aquí la borro la selección. Ahora, dice muy bien, vamos a usar la herramienta copiar paralela. ¿Y dónde estaba copiar paralela? Estaba aquí, en esta parte, aquí, ¿sí? En editar, y acá estaba copiar paralela. Le vamos acá a buscar. Aquí está, copiar paralelo, ¿sí? Digo muy bien. Seleccione las líneas que yo voy a hacer copiar paralelo, selecciono la vía y miren cómo se me selecciona como yo fui, la orientación que yo fui siguiendo para dibujar la paralela, de dónde hacia dónde. Le digo sí, le digo quiero una distancia, le digo va una paralela de unos 3 metros al un lado y al otro lado, ¿sí? ¿Cuántos anillos quiere generar? Le digo quiero generar 2 anillos. O pongamos acá 2 mejor, de 2 metros para que me genere 2 anillos, ¿sí? Y digo, muy bien, usted quiere a ambos lados, es decir, al lado derecho, izquierdo, o solo al izquierdo, o solo al derecho, ¿sí? Si quiere que sea en punta o redondeado o biselada, yo digo en esta opción, en ingelente, ¿sí? Y le digo copiar y mando. Entonces, automáticamente, mire, ya me generó la paralela
¿sí? Voy a guardar, le digo sí, y ya me generó la paralela. Entonces voy a quitar la selección para que ustedes observen y me voy a acercar acá en nuestro mapa, ¿sí? Para que ustedes observen la paralela. Miren cómo me generó la paralela. Obviamente se ve así súper pegadito porque está cada 2 metros. Miren, es decir, de aquí para acá hay 4 metros y de aquí para acá hay sí mismo 4 metros. Entonces ustedes pueden usar la regla en este momento para medir. Vamos a corroborar. Por ejemplo, de este vértice para acá, miren, ¿sí ven? A este vértice hay 4 metros, ¿sí? Entonces funcionó el copiar paralelo. Entonces, por defecto, el copiar paralelo usen solamente para cuando ustedes quieran hacer las paralelas de las líneas. Pero ojo, cuando ustedes quieran hacer zonas de paralelas de polígonos, ¿sí? Usen desde la herramienta análisis y aquí zona de influencia. O también desde herramientas de análisis y proximidad, zona de influencia o los famosos buffer, ¿sí? Y digo, muy bien, voy a adicionar, entonces para eso voy a adicionar esta cartografía que dice textura del suelo. Entonces yo vengo acá, digamos, en este equipo, tengo en el disco D, a ver, regresemos acá otra vez al disco, este equipo, disco D, ¿sí? Un disco D, cartografía Chimborazo, y acá yo tengo suelos, acá está, suelos, ¿sí? Y digo textura suelos Chimborazo, y digo aceptar, ¿sí? Entonces, mire, este momento me tapó esa cobertura, ¿sí? Obviamente porque corresponde a toda la información de la provincia de Chimborazo sobre la textura del suelo, ¿sí? Digo, muy bien, entonces yo digo, no, yo necesito cortar todos mis polígonos que están dentro de esta área, ¿sí? Para cruzar con la información de la textura del suelo. Entonces, si ustedes pueden cortar muchos objetos espaciales. Digo, bien, ¿qué me dice acá la guía práctica? Vamos a usar la herramienta Clip, ¿sí? Desde la herramienta Análisis. Digo, muy bien, entonces acá nos dice que adicionamos. Por ejemplo, acá estoy yo adicionando coberturas del uso del suelo, ¿sí? Listo. Ya les voy a tratar de subirles yo toda esta información y vincularles a la red para que ustedes puedan adicionar esa información. Entonces digo, muy bien, entonces me dice que vaya acá a análisis y ustedes pueden usar, hay dos formas de sacar digamos, de ese clip. Cuando yo escojo acá, por ejemplo, en herramientas de análisis, extraer, y aquí yo tengo recortar, ¿sí? Este es el clip. O si no, acá la opción que dice recortar, ¿sí? Que dice recortar. Es lo mismo, pueden acceder desde acá, desde las herramientas, o desde aquí, desde este icono, recortar. Y aquí me aparece recortar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recortar? La primera parte para yo poder recortar es la entidad general de recorte, que es textura, suelo, chimborazo. A esta yo quiero recortarle a mi parcela, ¿sí? Entonces yo digo acá, la entidad de recorte es textura, suelos, chimborazo, y la entidad de corte, es decir, de referencia para cortar mi objeto espacial es parcelas, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a llamar y a dónde le debemos direccionar? Siempre, por favor, pinchen en examinar en la carpetita y ubíquense dentro de objetos geográficos. Acá le voy a poner el nombre, esto va a ser textura del suelo, ¿sí? Y digo buscar, guardar, ¿sí? Y pongo ejecutar. Y miren lo que va a suceder. ¿Sí? Está ejecutando, está procediendo. Me dice que el recorte ha completado. Digo, muy bien. Entonces ya no necesito mi capa general textura suelos de Chimborazo. Puedo remover. Botón derecho, quitar o remover de mi capa, ¿no? Quitar. Vamos a quitar esto. Entonces me queda aquí solamente textura del suelo y vengo acá, hago un zoom a la capa, botón derecho, zoom a la capa. Y miren, ¿qué me trajo? Por ejemplo, voy a abrir la información, botón derecho del mouse, abrir la tabla de atributos y miren, me dice, esta es una textura gruesa y que está ocupando esta superficie. Si yo tuviera más información, por ejemplo, ya pudiera desagregarse el tipo de información, por ejemplo, ¿sí? Digo, muy bien. Y así se usa, por ejemplo,
para intersecar, ¿sí? Usar la herramienta desde análisis, intersecar, ¿sí? Y ahí me va a cruzar usos y el área, ¿sí? Entonces, muy bien. Ahora yo quiero intersecar estas dos zonas de influencia para saber, por ejemplo, que las parcelas de la Juanita tal o de persona X, ¿sí? ¿Cómo es? Tiene esa textura, ¿ya? Entonces yo vengo acá y le digo, y escojo asimismo intersecar. Busco unir con intersección, y aquí está, intersecar. ¿Sí? Intersecar. Digo muy bien, hago doble clic acá y me dice, usted va a hacer la intersección. ¿Qué quiere intersecar? Yo quiero intersecar parcelas. ¿Con qué quiere intersecar? Yo quiero intersecar con textura del suelo, ¿ya? Y voy escogiendo. Y dice muy bien, ¿y usted cómo se va a llamar la entidad del objeto espacial? Simplemente en la carpetita y digo, acá, en objetos espaciales, vamos a ponerle textura del suelo. Aquí le van a hacer parcela, textura, ¿ya? ¿Sí? Textura del suelo, text del suelo, ¿ya? Para saber qué es text del suelo. Digo, ok, guardamos. Y digo, acá, dice los atributos para unir, quiero unir todos los atributos o solo los de entidad o todos los atributos. Digo todos los atributos excepto los de los identificadores. Y aquí el tipo de salida igual a la que está la entrada, o como le digo, sí, igual a la que está la entrada. Y digo ejecutar, ¿ya? Y este momento ya me interseca, es decir, no solamente me observen lo que pasó acá este momento, miren. Voy a apagar estas dos capas, ¿sí? Parcelas. Miren, me intersecó, sí, voy a apagar para que no se confunda. Me intersecó con la información, es decir, con la forma de las parcelas, más la información que tenía en usos del suelo. Entonces yo vengo acá, abrí los atributos de la tabla y miren, es decir, que me trajo la información de las parcelas, pero además me incluyó la información que tenía de la textura del suelo, es decir, con textura gruesa. Si por ejemplo que por aquí hubiese sido una textura fina o arenosa o franco-arenosa, ya me sale qué tipos de suelos tienen esa textura del suelo, ¿sí? Y ahí yo puedo planificar inclusive cuando yo quiero ver, por ejemplo, puedo decir que estas parcelas, el uso, digamos, la textura del suelo de estos es franco-arenosos, no es gruesa. Entonces, por ejemplo, si es franco-arenoso, tranquilamente yo puedo hacer cultivos de papa o puedo sembrar hortalizas, etcétera. Como esa es una textura gruesa, lo que me sirve en esta zona, por ejemplo, es para pasto, para mejoramiento de pasto, porque tiene una textura gruesa, ¿sí? O para hacer una regeneración arbórea con árboles nativos, ¿sí? En esta zona, digámoslo así. Y la última